Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay un podcast muy interesante y un escrito, porque después está traducido, yo creo que lo leí en LinkedIn, de Laura Pastorini, que trabaja en innovación y transformación de las personas, de los equipos, de las organizaciones. Clave transformar las organizaciones. Y que va para el lado de la regeneración, de esto que hablábamos antes. Ella vive en Uruguay, ahora le vamos a preguntar exactamente en qué lugar está, pero ella sí invita a bajarse justamente de uno de los trenes que a veces tomamos, porque bueno, estamos acostumbrados a tomarlo y nos hemos ido como embalando con eso, que valga la palabra, porque es el tren de la velocidad y nos propone reflexionar sobre lo valioso del tiempo, sobre la disponibilidad para usarlo en nuestros vínculos, en la necesidad de relacionarnos de otro modo para construir lo que sea, para rediseñar, para regenerar. ¿Es tan difícil vivir un tiempo en pausa? ¿Es insoportable hoy estar en soledad sin nada que hacer? ¿Es imposible observar hoy una hilera de hormigas llevando palitos y hojitas durante 10 minutos, ponele? Y después, ¿cuáles son nuestras obsesiones? ¿Cuáles son las obsesiones modernas que nos insumen tiempo? No sé, la productividad, expandirnos, la necesidad de mostrarnos, de estar al día con todo, de no desconectar de lo que por ahí creemos imprescindible. Bueno, sobre estos temas queremos hablar con Laura, que se ha interesado previamente y por eso escribió y por eso dijo en su podcast. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Acá desde Uruguay, donde también está lloviendo. Ah, mira, claro. Una alegría conectarnos esta mañana. ¿Estás en Montevideo? Estoy en Punta del Este en este momento. Tengo el privilegio y el placer de estar acá, disfrutando y también trabajando un poco con un equipo muy querido acá, preparando un evento lindo para el año que viene. Qué lindo es el mar, Laura, ¿no? Qué lindo es el mar. Y el mar, se me ocurre, nos invita, a pesar de su bravura, a cierta quietud, a la pausa, ¿no? Es verdad, tal cual. Les venía escuchando y nada, así como que sintiendo cómo conecta este tema también con todos los demás, ¿no? Con muchos otros, porque creo que en todas las esferas de la vida esa pausa que también ahora que hablas del mar, siento como que hay algo del mar que tiene esto de imprevisible, pero también tiene esta cosa de la rutina, ¿no? Nos podemos sentar a mirar el mar, esa olita que viene, que va, que es una tras otra, esa seguridad de la reiteración y esa especie de mantra, ¿no? Sí, de las olas, tiene como un efecto calmante. El mantra hay algo de que las olas. También el mantra de las olas. Sí. Y hay algo que también nos ubica en nuestra dimensión, ¿no? Vemos la inmensidad del mar y vemos nuestra dimensión frente a él. Hay algo que siempre es más grande y que esta cosa, ¿no? El sol sale todos los días. Hay algo ahí que nos remite un poquito al opuesto de esto que estamos tratando hoy, que es el tema de este post y que tiene que ver con esta aceleración loca en la que vivimos. Y me encantó la metáfora que traían del tren, ¿no? Porque yo también trabajo mucho con la transformación y lo que necesitamos generar, o sea, cuál es esa confianza, esa seguridad, ese contenedor que necesitamos generar para dar el paso en la transformación, que a veces no es tan fácil, no es que decir, bueno, quiero cambiar. Pero imaginen que ese tren va a toda velocidad y no tiene estaciones. ¿Cómo me bajo? Claro. Qué buen ¿Cómo tema, me bajo si ese tren no para en las estaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esa posibilidad de parar en una estación, de preguntarme, ¿estoy en el tren correcto? ¿El rumbo que tengo es el que yo quería o es el que me agarró el mainstream y me llevó?
¿me puedo bajar en esta estación, tomarme el otro tren, elegir mi rumbo? Porque hay algo, me pareció re poderosa esa metáfora del tren, porque hay algo de elegir el rumbo que no lo estamos pudiendo hacer. Incluso cuando me dé cuenta, incluso cuando mi voluntad o cuando mi intuición me dice, este no es el rumbo, me cuesta muchísimo parar porque el tren no para. No soy solo yo que no para, sino que no hay estaciones. Y vos pones el ejemplo sobre lo que generan las redes, la velocidad que nos imponen para scrollear, mirar, leer. ¿Es exclusivamente generado por las redes esto de la velocidad o hay otras cosas que entran en juego? ¿Qué crees que nos distraen de lo importante? ¿Y qué es lo importante hoy, no? ¿Qué destacarías de esta agenda como prioritario? Vos que trabajás con las organizaciones, con las personas, con la espiritualidad, supongo, con el interior de nosotros. Sí. Bueno, yo creo que lo que pasa no solamente en las organizaciones, nosotros hablamos de sistemas y de ecosistemas, o sea, nosotros no es solamente pensar en el elemento que somos dentro de un sistema, sino en el enorme tejido y complejidad de relaciones y de vínculos adentro de un sistema que a la vez está en un ecosistema, como por ejemplo el mercado, ¿no? Entonces una organización está dentro de un mercado que es competitivo, donde yo para competir necesito aumentar mi productividad, por ejemplo. Y hubo toda una época donde esa productividad, bueno, quien era dueño de una empresa tenía sus políticas dentro de la empresa, tenía el horario de los empleados, tenía que lo manejaba directamente, eso sigue sucediendo, ¿no? Modelo patroncito de estancia, ¿no? El que exacto, lo que vos hablabas, patroncito de estancia. Pero hoy lo que pasa es que la competitividad se da también entre los peones de estancia. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es que la exigencia de productividad, que también se facilitó muchísimo por la vida digital, no solo el tema de las redes, sino el tema de la comunicación. Ustedes imagínense que hace unos años, no tantos, no somos tan viejos, para tener una reunión, entre dos reuniones, por ejemplo, tenía un tiempo de traslado aunque sea dentro de la oficina, aunque sea dentro del establecimiento rural, tenía entre actividades, eso ya no existe más. Entonces, la productividad aumenta en escala geométrica y más que geométrica, y entonces hay una exigencia de productividad que es alimentada por todas las esferas de nuestra vida. Si voy a tener un rato libre de ocio, corro más rápido que lo que corrí ayer, produzco algo en el tiempo libre. O sea, esa necesidad de productividad que se impuso desde nuestro contexto, se nos impone, lo que dice Byung-Chul Han, que es alguien que yo admiro muchísimo y cito en el texto, es que antes había la explotación de unos por otros, ahora la explotación es de nosotros mismos a nosotros mismos. O sea, necesito mayor productividad, necesito a nivel económico, necesito aparecer más, necesito ser más feliz que el otro que apareció al lado mío en la red, necesito más y más y más y más, no solo consumo, sino que esto que tú hablabas un poquito del extractivismo en el editorial, tenemos conductas extractivistas con nosotros mismos, con nuestra energía, con nuestra capacidad, con nuestro tiempo. Entonces, esto en lo que se traduce es en que vamos todos en un tren a toda velocidad, pero cada quien a su vez está en una carrera loca por ser más veloz que uno mismo, por ser más productivo que uno mismo, y eso lleva solamente al malestar, al burnout, a lo que Otto Scharmer, que es con quien yo trabajo, o sea, él desarrolló una metodología y una teoría que se llama teoría U. Entonces, él habla mucho de este tema de la pausa, ¿no? Pero cómo nosotros perdemos la conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar ahí, y esta depresión masiva él habla de una depresión masiva en la que vivimos. A propósito de esto que has relatado tan minuciosamente y que tiene que ver con esto donde podríamos reconocernos fácilmente, me gustaría contraponer amorosamente, ¿no?, otra mirada con el afán de equilibrar. Y te propongo hablar de los ancestros. El chinelo Lázaro Ureta dice: los sueños de nuestros antepasados se cumplirán
y habrán de estar con nosotros al conjuro del poder del silencio, del poder del viento. Creo que también en nuestra conformación aparece o podría aparecer con una mayor fortaleza ese mandato ancestral que solemos desdeñar. Exacto. Es muy interesante eso que traes del tiempo, porque hay una linealidad también del tiempo. Yo soy consteladora, entonces también la ancestralidad y la intergeneracionalidad para mí tiene un potente valor, y yo siento que tiene mucho que ver con lo que a veces decimos es la medicina para esto, porque ¿qué es lo que perdemos en esta locura? Y otra de las causas, tú preguntabas cuáles son las causas, otra de las causas y también las consecuencias, lo que perdemos en esta locura, perdemos tejido, porque yo soy solo contra el mundo, ¿no? La tercerización, la flexibilización laboral, es preciosísimo el emprendedurismo. Yo trabajo con un montón de emprendedores y también cuidado con la tercerización de todo, ¿no? Porque quedamos un poco a la deriva, somos todos individuos, átomos, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones laborales, en nuestros vínculos, ¿no? Este aislamiento, individualismo, nos hace perder pie de quiénes somos, de dónde estamos, y esa identidad está en permanente cuestionamiento. ¿A qué ismos pertenezco? ¿Qué me pongo? Si me pongo este suéter, ¿quién soy? Si me pongo esta marca de zapatillas, ¿no? Esta definición constante de la identidad que denota una falta de identidad en la que vivimos, causada por este individualismo feroz, pero produciendo permanentemente más individualismo. Y el individualismo, ¿qué es lo que nos trae a tierra? ¿Qué es lo que eso que decías de los ancestros, qué es lo que nos enraiza? Justamente venimos de un lugar, somos un linaje, somos una cultura, ¿no? Tenemos ancestralidad. Y vamos a ser ancestros. O sea, las culturas indígenas también con las que yo trabajo mucho, que viven en un otro tiempo, hablan de ser buenos ancestros, cuidar la tierra para ser buenos ancestros para por lo menos 7 generaciones que vienen, ¿no? Esta conexión con la ancestralidad también le quita un poco de importancia a mi individuo, ¿no? A mi ego. Soy parte de algo más grande. Perdón que... No, es que justamente esa era la pregunta que quería hacerte para introducirte en el tema, o introducirnos en el tema de las conexiones. Claro, ese individualismo que vos narrás nos impide la interconexión y entre nosotros, entre la especie, y con el resto de los seres vivos. Me parece que esa es una cuestión clave. Por eso decíamos antes, son cuestiones de agenda. ¿Qué crees vos que nos está distrayendo para seguir en ese tren a 1000 por hora y no poder pausar para despertar, para conectar, para disfrutar inclusive? Sí. Bueno, yo creo que esa presión de la productividad, que es una cosa real, porque todos tenemos que vivir de algo y tenemos que estar, ¿no? Pero vivir bien, no vivir real, mal. Pero vivir, claro, por eso, pero y también nos hacen creer un poco, ¿no? Claro. Que necesitamos esa productividad. Y por otro lado, yo creo que ahí sí, el mundo virtual en el que cada vez más vivimos más, que tiene que ver con que hemos sustituido relaciones que necesitan cultivarse, que necesitan tiempo, que necesitan un vinito, que necesitan un café, que necesitan un encuentro presencial. En la oficina quizás tengo las conversaciones más poderosas con la persona que me encontré cuando me fui a hacer el café. ¿Me entiendes? Entonces, esas relaciones se han sustituido por conexiones. Una conexión es algo que yo tengo, es precioso que me pueda comunicar con alguien. Yo trabajo con mis equipos ahora acá en esta casa donde estamos, hay gente de Chile, de Reino Unido, que trabajamos juntas, un grupo de mujeres. Qué lindo. Hermoso, pero nos dijimos, no, tenemos que darnos el tiempo de una reunión presencial. Ustedes no saben la cantidad de cosas que hemos creado en 3 días juntas, en una encerrona, ¿no? Entonces, hemos sustituido las conexiones, las relaciones por conexiones y cosas rápidas, fast food. ¿Me dirías algo sobre esto? Porque fast. Abro una ventanita en nuestro tema central. Sí. ¿Me dirías algo de esto relacionado a tu actividad justamente de esta mañana, de este día, esta conexión entre las mujeres? ¿Por qué está pasando esto
de este modo tan rutilante, tan efervescente con las mujeres y no con los varones. ¿Cómo analizás esto? Porque es muy claro que los liderazgos varoniles, los varones en general, nos estamos quedando en ese viejo esquema sin hacernos todas las preguntas que se están haciendo las mujeres en 80 ámbitos diferentes. ¿Qué ves de esto? ¿Qué pasa? ¿Tendrá que ver con, no sé con qué, decímelo vos? Sí, mira, yo creo que no se trata tanto del hombre o la mujer, o sea, te digo, yo soy hija de una feminista, mamá de una feminista, no encarno esa forma del feminismo clásico. Es que no hablamos del feminismo, ¿no? Hablamos de la acción. Yo te hablo de la acción. Exacto. Entonces, por eso, justamente, me parece que lo traes desde otro lugar. Defiendo muchísimo y admiro muchísimo el feminismo que nos logró abrir caminos y que sigue abriendo caminos en lugares donde hay realidades muy duras. Y en nuestro continente, nosotros hablamos de la Argentina, yo que sé, del Uruguay, donde nuestros problemas son el liderazgo o lo laboral o no sé qué, pero también tenemos la violencia de género, o sea, hay una tensión. Pero yo creo que no es solamente entre hombres y mujeres, sino entre formas. Creo que lo femenino, y Otto Scharmer, con quien trabajamos nosotros, dice, el futuro es femenino, pero no solamente femenino de mujeres, sino cualidades femeninas. La energía femenina, de eso quería que hablemos. Exacto. Entonces es como esa energía femenina, que tampoco es el cliché, pero hay algo ahí del modo de hacer las cosas que conecta mucho más con la sororidad, por ejemplo, que es un término que se usa mucho, esta capacidad del apoyo mutuo, del tejer, esto del tejido de la relación, de la creatividad, la tenacidad, otro lado, ¿no? Que no es un lado directivo. Claro, creo que tiene que ver con el generar contenedor. Nosotros trabajamos, ahora estamos planificando un evento que ya es una tercera edición para el año que viene en México, lo hicimos en Uruguay, lo hicimos en Chile, ahora nos vamos a México, en el que creamos un contenedor, hombres y mujeres también, somos muchas mujeres. Generar contenedor me suena a cuenco, qué lindo que es eso, ¿cómo es? Suena a cuenco, entonces generamos, en vez de decir esto es lo que hay que hacer, esta es una metodología que hay que usar, decimos, generamos el contenedor para que conversaciones poderosas y experiencias poderosas sucedan, juntando a líderes de todos los rincones del continente, de todos los contextos, desde un líder transgénero de la Amazonía, una lideresa transgénero de la Amazonía, hasta el CEO de una compañía, pasando por un político una política de la Argentina, pasando por un líder indígena político de Guatemala. Es como decir, bueno, juntamos todos, un joven de 16 con una señora de 72, juntamos a todos y generamos este contenedor. Y mira qué interesante, tenemos un grupo del Pacífico colombiano, realidades muy duras, muy difíciles, jóvenes líderes que sostienen en contextos de extrema violencia, de amenaza constante, espacios donde puedan acercarse los jóvenes para no ser cooptados para los grupos armados. Y hay un semillero de mujeres en el Pacífico colombiano, y llega la persona que representa el semillero de mujeres, y es un chico de 23 años, un varón. Entonces nosotros decíamos, ¿pero tú venís representando el semillero? Sí, mis mayoras, dicen él, mis mayoras me mandaron a representar el semillero de mujeres. O sea, esto es la nueva masculinidad. Y él decía, son mis abuelas, mis madres, mis tías, mis primas, serán mis hijas, ¿no? Y cómo ese varón representa a esas mujeres, porque se abren una nueva forma de ser hombre. Entonces creo que tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Con esta cualidad de generar contenedor, esta cualidad de cultivar también relaciones. Sigmund Bauman decía que es el que habla de la modernidad líquida. Él decía, lo que hemos perdido, esto que decías vos recién, ¿no? Lo que hemos perdido antes era todo sólido, ¿no? La solidez de la casa sólida, el trabajo de toda la vida, ¿no? Hemos, en un sentido, por cosas maravillosas, de más flexibilidad, pero también nos perdemos en una modernidad líquida, que yo creo que hoy ya está gaseosa. Y él decía, lo que hemos perdido son las
conexiones, los nexos, la conexión profunda, no esa conexión inmediata de red, sino la relación, el tejido. Y creo que yo trabajo también mucho con comunidades indígenas y esta cosa del tejido, que es muy de la mujer también. Hay varones tejiendo, pero la cualidad del tejido y de tener tiempo del tejido, del pasar esa hebra por cada uno, ¿no?, de los hilos que la sostienen. Hay algo ahí en tu vida personal, de generar eso, ¿no? En tu vida personal, Laura, ¿cómo jerarquizás los tiempos? Es decir, tenés una gama, un abanico de cosas por hacer, como todas las personas tenemos en el tiempo que vivimos. ¿Qué criterios utilizás para jerarquizar y decidir qué harás ese día y qué no? En cosas prácticas, si fuera posible. Bueno, lo organizo pésimo, te voy a decir la verdad. Por eso investigo esto. No, estoy en el camino, creo que me he dado cuenta, llegué a un punto en el que me he dado cuenta que lo que me pasaba a mí es que me gusta todo lo que hago derrama en transformaciones poderosísimas para personas. Yo trabajo como justamente generando contenedores y ayudando en procesos de transformación de personas como coach. Incluso vengo de la terapéutica, trabajo con equipos, ayudándoles a reflexionar, ¿no? Y me daba cuenta de que me entusiasma tanto lo que hago, ¿no? Veo los efectos, las personas lo necesitan tanto que yo misma me perdí en un momento en esa vorágine del hacer. Y estoy en un momento del parar. Creo que lo que podemos hacer es parar, ¿no? Entonces, muchas veces, ustedes decían cambiar los hábitos. A veces es muy difícil cambiar hábitos grandes. Entonces, yo creo que hay que empezar por lo pequeño. Por ejemplo, ¿qué pasa si entre reuniones me dejo 5 minutos? En vez de estar en el Zoom 24/7 sin parar, termino lo que estaba haciendo, lo que nosotros decimos que es un ma, este término japonés que significa como intervalo o espacio entre. Termino lo que estaba haciendo y empiezo lo nuevo. Y si no tengo 15 minutos, me tomo 1 minuto. Pero termino y empiezo, ¿no? Una respiración, 1 minuto, un té, algo entre las dos actividades, que honra el terminar lo que estaba haciendo y empezar con cabeza fresca en lo que vengo también. Me da mejor calidad de lo que estoy haciendo. De mañana, en vez de, por ejemplo, hay mucha gente que medita de mañana. Yo tengo una práctica que nosotros hacemos que viene del teatro de presencia social, que es una de las metodologías que usamos en Teoría U, que es simplemente de acostada a parada, tómate 10 movimientos en vez de 1. ¿Cuánto te puede llevar? 30 segundos, ¿no? Pero es... creo que la pausa tiene sobre todo que ver con la conciencia, con el darme cuenta dónde estoy. No estoy atrapada con mi cabeza o mi vorágine en lo que viene, en lo que pasó, sino me tomo un momento para decir ahora. Y ese ahora, hay gente que es precioso, medita 1 hora en la mañana. Yo no creo que la meditación sea la resolución de todo, pero sirve mucho el momento de parar y traer la atención al momento presente. Muy interesante. Estoy en la cocina preparando algo en la cocina. Esto lo hace, por ejemplo, los zen. Bajo la meditación de cortar una zanahoria. Entonces miro y digo, estoy cortando la zanahoria. Durante 30 segundos traje mi atención. ¿A quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué Además, estoy no te cortás los dedos. Te lo estoy diciendo con seriedad, ¿eh? No es un chiste, claro. Además, tener presencia de lo que uno está haciendo espanta los accidentes. Y claro, sí, ahora me gustaría subrayar esto que mencionaste en el arranque mismo de esta respuesta, ¿no? Honrar lo que hago. Si pudiésemos honrar cada cosa que hacemos, creo que ahí ya hay un tiempo precioso que podríamos decir con orgullo, destinamos determinada cantidad de minutos a algo que vale la pena, a honrar lo que hacemos. Quisiera leerte de final un párrafo que dice: a través de la ventana del dormitorio, a través de la ventanilla del coche, a través de la pantalla, a través de la ventana, veo todo encuadrado, control remoto, camino por el mundo. ¿Y los automóviles corren para qué? ¿Y los niños corren para dónde?
¿Te suena? Me suena. Esa es una hermosa canción de Adriana Calcañoto que me encantó que coincidimos en esto de letra y música, porque mi posteo tiene letra y música. Entonces, esa es una preciosa canción de Adriana Calcañoto que se llama Escuadros y que, además de ella ser una genia, me inspiró muchísimo para este posteo. La tengo muy presente, ¿no? A veces, incluso dentro del auto, escuchar esa canción y mirar el encuadre que tenemos, ¿no? Me recuerda también cómo vemos nuestra vida desde nuestros propios encuadres. Entonces, ¿qué pasa cuando ampliamos esa mirada, cuando incluimos? Eso tiene mucho también que ver con el contenedor. Y me encantó que me recibieras con Charly García, que es alguien que no tiene tiempo, ¿verdad? A Charly no le pasa. Y hablábamos con Karina recién, claro, la ternura, que es un valor también, ¿no? En el tiempo que vivimos, que quizá valga la pena rescatar, ¿no? La ternura que desprende este nuevo disco de Charly. Una belleza. Despidámonos con Escuadros de Adriana Calcañoto, a quien queremos tanto. También te invitamos a que te quedes unos minutos escuchándola y bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro, Laura. Lo mejor para esta mañana que sigue con tu trabajo por ahí, Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por traer también esto en el marco de la regeneración, porque la regeneración planetaria yo siento que también empieza por nuestra regeneración personal, nuestra regeneración vincular, y no es algo imposible. Empezamos por casa, nuestros vínculos más cercanos, estos pequeños tiempos, estos tejidos y estos espacios como el tuyo, que nos invitan un sábado en la mañana a parar y a reflexionar. Así que un placer estar acá. Igualmente para nosotros. Laura Pastorini, que ya han visto, trabaja en innovación, en transformación consciente, en regeneración, vive en el Uruguay, desde ahí está hablando, y ella por allá, nosotros desde acá, y quién sabe cuántas personas en diferentes lugares, en el posteo que nos convocó hoy a hablar del tiempo, de la gestión del tiempo, y qué importancia le damos a eso en nuestra vida, en nuestra nueva organización. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.